Hola a todos y bienvenidos a la nueva entrevista de Alec. Tengo el placer de estar por aquí una vez más con el Joya después del partido que acaban de ganar contra el Schalke 04 y creo que no hablábamos desde el MSI, así que ha llovido ya un poquito de tiempo. Javi, ¿cómo estás? A ver, bien porque ha sido un 2-0 de semana, pero La primera, de hecho, ¿no? De creo Schalke. que... Sí, exacto. O sea, creo que no estamos jugando aún al nivel que me gustaría, pero es normal, llevamos poco como entrenando en serio, entonces es normal. De hecho, te iba a preguntar porque antes, de hecho, he visto que le has dado favor al tweet por preguntas para la entrevista. Y bueno, la ha dejado Sácarez. ¿Qué te ha parecido ese momento un poquito KW de Kaiser con la Leona? A ver, lo peor es que en plan, yo me estaba riendo porque yo estaba viéndolo y en plan nadie más lo ha visto del equipo. Karti no lo había visto, Armut y Marek tampoco, o sea, Monoid, y empezó a decirle, nadie ha visto eso, Kaiser, no te rees, todo lo tuyo. Porque en plan, es que ha sido muy patético porque encima luego se ha metido ya muerto, no sé, ha sido muy gracioso. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Nadie lo ha visto, corremos un Absolutamente. tupido velo y para adelante. Pero sí es verdad que sobre todo yo diría que en el momento donde nos han sacado la tier 2 de top y demás, ahí como que se os veía todavía un poquito lentos y creo que ha sido más el setup del Salque, ¿no? En el Nasos lo que os ha permitido ganar la partida. ¿Cómo era ahí un poquito la comunicación? Porque sobre todo en ese momento de la tier 2 como que no quedaba muy claro si vaqueaban moods y tal. ¿Qué problemas os estáis encontrando en ese tipo de situaciones? Sí, ahí pensábamos que no iban a hacer Kuzma, o sea, pensábamos que iban a pelear el dragón, Ujú. pero simplemente, obviamente han hecho que habían ido a por tier 2, entonces ha sido un error nuestro que teníamos que haber hecho, o sea, teníamos que haber abierto through top y luego íbamos hacia bot. Y sin más, o sea, la comunicación ahí ha sido en plan, hostia, pues la hemos liado un poco aquí, ¿eh? Esto no ha sido lo mejor, pero a ver, bien, o sea, sabíamos que en nuestra comp en dos ítems, o sea, estábamos muy fuertes y solo teníamos que esperar. Pues ya está. Para adelante, que al final lo que importa es la victoria. Y eso, últimamente, de lo que más hablaba de vuestro equipo era lo de la cuarentena, que como me comentó Max, se terminó el martes. ¿Qué es lo primero que hicisteis cuando salisteis de la cuarentena? Porque eran 28 días, si no me falla la memoria, así que tendríais muchísimas ganas. Pues fuimos a la oficina y hicimos una barbacoa. En plan, eso Bien, estuvo bien. bastante bien. Pero es que es eso, 23 días en los que... no fueron 28, al final fueron 23. Y esos 23 días en los que no nos hemos visto estando encerrado en la habitación fue un poco duro. Pero bueno, ya me alegro de que todo haya acabado y ya podamos salir. Voy a aprovechar porque ayer le hice una entrevista a Jaume, que no se ha publicado todavía, y me comentó que él, para ajustar el calendario, porque él ha ido también varias veces al MSI, lo que haría es como en algunas otras ligas, donde la primera semana, por ejemplo, al equipo que ha llegado lejos en el torneo del MSI, en este caso vosotros, se la dan libre. ¿Te parecería una buena medida o crees que en el fondo sería como una ventaja que tendríais sobre el resto de equipos y que en el fondo no sería justo para los demás? No creo que dar un 2-0 a un equipo automáticamente No, 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 pues sería una no buena como un idea. 2-0, sino O- simplemente cambiar el calendario para que la primera semana no tengáis que jugar y podéis descansar un poquito más para compensar que habéis Anda. viajado y todo esto. Ah. Sí, o sea, creo que sería una buena medida realmente. Incluso si tenemos que jugar dos partidos en un día, preferiría hacer eso y tener una semana más de descanso que tener que jugar la primera semana. Me parece una buena medida, sí. Creo que eso, que en China sí lo han hecho con Royal, pero bueno, ahí el calendario es distinto porque no juegan todos el mismo día. En la LMS también lo han hecho alguna vez, así que a mí me lo comentó y la verdad también me parece una buena idea. Me alegra ver que a ti también te lo parece. Y te quería preguntar porque en el podcast de Euforia sí que comentaste que estabas un poquito menos motivado para spamear solo Q y demás, lógicamente por la cuarentena y porque el parche iba a cambiar. Pero salió hace no mucho una entrevista con Inspire donde decía que él realmente solo Q no juega mucho porque considera que no le sirve mucho como jungla en solo Q de Europa y lo que hace es spamear bots de LCK o de LPL. ¿Cómo lo ves tú? Porque, por ejemplo, Larsen sí consideraba que había que spamear, pero claro, es mid laner. ¿Cómo ves tú esa dualidad entre ver más bots o spamear más partidas de solo Q? Yo estoy con Inspired. Creo que jugar solo Q te sirve para las mecánicas, pero aprendes muy poco en la jungla, ya que en solo Q realmente tu top laner no va a respetar el gank que el jungla rival va a hacer a minuto 3, que es el gank más obvio, digamos, ¿vale? Entonces no lo va a respetar. Entonces la partida ya es injusta desde que tú como jungla, ¿qué puedes hacer? Puedes machear y hacer un 2 para 2, pero en el caso de que lo pierdas, es que es muy jodido. Entonces, jugar jungla es muy frustrante en solo Q y creo que el único approach que puedes tener es jugar para mecánicas. Porque, como te he dicho, o sea, no estás tú jugando contra el otro directamente, estás jugando tú contra su equipo y está jugando tu equipo contra el jungla. Es diferente a las líneas, porque en las líneas tú estás constantemente tradeando y ahí Ujú. puedes demostrar en plan, bastante fácil, en plan, lo mucho mejor que eres. O sea, ya bien le puedes hacer, o sea, hacer al jungla rival perder tiempo, le puedes estar ultradeando. O sea, tienes mil formas de
sacar esa diferencia. Como jungla, aunque también las hay, porque puedes punishar el tempo mistake, puedes invadirle un campamento, puedes meterle visión, puedes hacer todas estas cosas. Pero nada impide a tu botlane de meterse dos pavos cuando tiene la jungla en la cara, ¿sabes? Entonces, es como es más frustrante. Entonces, yo ahí estoy con él. Yo creo que ver bots es más productivo para un jungla. Hemos visto a Promiscu competitivo meterse a un 2 para 2 cuando están en weak side, pues imagínate en solo Q, ¿no? Al final, como que la posición cambia mucho, no es eso, como en línea que dices que te puedes atradear y puedes aprender también más de los matchups. Pero tú, por ejemplo, en este caso, que sí que hay campeones como Viego, Gwen, etcétera, que no los habéis practicado tanto por estar un poquito más de chill. Te hemos visto con el Viego la semana pasada, con Diana contra Excel ayer. ¿Qué tal llevas la adaptación a este nuevo meta entre el 11.13 y el 11.14? O sea, a mí me encanta jugar este tipo de campeones y me siento muy cómodo con ellos. Sí que te diría que sufro un poco más con los campeones que son Rangeds, como ya bien fue Morgana en el MSI. Morgana a mí me costó bastante aprender a jugarla. Y eso, entonces cuando hay Ranked sí que tengo que meterles más tiempo, pero por lo general los melees no tengo ningún problema en jugarlos a un nivel decente o incluso jugarlos bastante bien. Entonces a mí de momento en el meta en el que estamos ahí me encanta, que es Viego, Lee Sin, Diana, Chinzao, ese tipo de junglas. No me hizo falta spamear muchas partidas para realmente dominarlos bien, porque además Viego, estás en tu campeón, a ver, en plan me refiero, vas a pillar otros campeones y está guay. Eso me refiero, tienes más otras mecánicas aparte del campeón en sí. Pues me sorprende un poco la respuesta porque te recuerdo a muy buen nivel con Graves. Kindred ahora Con mismo no, Graves. no imagino, pero eso, tengo como muy buenos recuerdos de tu paso por Superliga con el Graves. Y aprovechando que he mencionado la Superliga y que ayer jugaste contra Excel, creo que tú coincidiste con Markun, ¿no? Cuando estaba en UCAM. ¿Qué te ha parecido en comparación a por entonces? Porque la primera semana de debut contra G2 y Vitality nos flipó a todos con el Bolívar y demás. Ayer perdió. ¿Cómo le ves ahora mismo a nivel de LEC? Creo que es media tabla, o sea, creo que Marcon tiene un buen nivel para la ley. Creo que entiende muy bien su rol y sabe muy bien lo que hace en los primeros minutos de la partida, pero creo que en Meeting y en las teamfights no lo acaba de entender a la perfección. O sea, creo que ahí es donde más le falta trabajar, pero en cuanto a saber de la jungla, el early y tal, creo que lo domina bastante bien. Y su evolución de la Superliga ha sido muy, o sea, ha sido bastante grande porque la Superliga, yo de hecho me acuerdo con ir con Trunle a nivel 3 él estaba jugando Kha'Zix y creo que o le mateo, le saca el flash en su red a minuto 3. En cambio, la otra parte, o sea, me puso las cosas difíciles y tal. O sea, que me parece que ha pegado una muy buena evolución. En la Superliga le hiciste un poquito el tratamiento Zanzana, ¿no? Con el tándem de rojo a rojo y y a matarle. Pero es justo lo que Pues dijo sí. él, ¿eh? Que el early game lo domina y que se considera media tabla, así que lo has clavado en ese sentido. Y bueno, lo que te comentaba antes de que en la cuarentena quizá no has estado tan motivado y hilándolo un poco con lo de los bots, yo sé que normalmente tú miras un montón de partidas de, sobre todo junglas asiáticos y demás, para estar al día. No sé cuánto habrás visto estos días, pero sí me gustaría saber tu opinión de algún jungla como Tarzán, Leian o Sadu, que es a quien reemplazaste mal daño, si me dijeron que lo estaba haciendo bien en el GD. ¿Cómo ves el panorama de junglas internacionales ahora mismo? Pues últimamente he estado sobre todo viendo el LPL, los top teams y también algo del LCK. Y te diría que Tarzan siempre ha sido de mis favoritos y creo que está jugando a un nivel bastante bueno. JJ, el de Edward Gaming, también está jugando. Es que Edward Gaming en general está jugando muy bien los cinco, entonces es muy fácil que hay jugar bien jungla cuando tienes a tan buenos jugadores, pero en particular me gusta bastante. Leyan me falta por verlo, a Leyan no lo he visto casi, pero veo que lo están haciendo muy bien en su equipo, entonces por eso le quiero echar un ojo. Y de la LCK te podría decir fácilmente a Caño me gusta bastante. Luego mm, Arthur de Hanu Alive también me parece que hace algunas cosas bien. O sea, tiene partidas que me gustan. Y ahora me estaré dejando seguro, pero no me viene a la mente. Bueno, a Sí, ver, Sofem, pero Sofem siempre le veo porque está loco. siempre hay algo que se pueda aprender, ¿no? Alguna runa rara que lleva o algo por el estilo. Sí. Y no sé si has visto algo de Superliga, pero hubo ayer anuncio Ujú. este de Giants de que iban a meter a Loz, cargar el cuerpo técnico, la incorporación en presencial de Ford como suplente de un 1-3 y ha habido mucho debate, así que me gustaría también saber un poco tu opinión de qué te parece o qué está pasando en Giants para que les vaya mal. A ver, lo primero es que antes de yo tener ninguna opinión ni nada, Giants tienen una opinión mucho mejor formada que la mía, ya que ellos han visto 40.000 Por partidas supuesto. más que yo y ellos tienen, o sea, ellos al fin y al cabo saben lo que están haciendo. Entonces, o sea, yo ahí les doy el voto de confianza, pero desde mi punto de vista no entiendo muy bien este cambio. O sea, creo que o sea, a ver, va a estar el jungla suplente. Me imagino que metes presión así al jungla titular y igual espabila más, que igual era su problema que se había relajado un poco. Entonces, no me parece del todo mal, pero también puede salir más si le metes tanta presión a un chaval, porque si no me equivoco tenía 17 años, ¿no? Un 1-3, Sí, es muy o era jovencito. muy Ujú. jovencito.
Entonces ese movimiento también te puede salir muy mal, de que si le metes mucha presión el chaval se venga abajo o le pueda tal. Como te he dicho, no sé, o sea, Es es muy complicado, difícil sí. de juzgar este tipo de movimientos, pero, a ver, algo que no es una mentira es que, coño, Giants se está cambiando mucho de jungla últimamente Sí. y no están mejorando como tal. Entonces, igual el problema no está tanto en la jungla, es algo que se puede ver desde fuera, no me refiero, no estoy aquí, no estoy Sí, sí, descubriéndole liqueando América a nada, sí. nadie. O sea, las cosas están cambiando mucho en jungla y el equipo realmente no está mejorando como tal. Sí. Igual el problema no es el jungla, igual sí, y es que simplemente están siendo muy lucky, no lo sé. Sí, de acuerdo con el análisis, la verdad me da vibes a veces de la época de TSM derrotar también a muchos junglas sin ser el problema realmente, pero bueno, ya se verá lo que pasa, que efectivamente ellos tienen más info. Y ya para terminar, Miki dijo en una entrevista que ellos creían que G2 para la sexta semana, que es la siguiente, estarían ya a pleno rendimiento, incorporando lo que habían estado trabajando con Nelson y demás. Vosotros acabáis de poneros otra vez a funcionar la maquinaria. ¿Te atreves a decirnos más o menos o tienes alguna intuición de cuándo vamos a volver a ver a Mad Lions a full ahí a pleno rendimiento? En playoffs. En En playoffs, playoffs, ¿no? tanto Mad Lions como G2 creo que estaremos en nuestro pick. Y creo que es donde se volverá a repetir la historia del split pasado. Pues a ver qué tal, que hay ya muchas ganas también de meternos en los mejores de 5. No te quito más tiempo, Javi. Aprovecho, como siempre, para darte las gracias por la entrevista y para recordar a la gente de que si por algún motivo no te siguen todavía, que supongo que es imposible, pero bueno, tienen en el overlay tu arroba, que además creo que, no sé si estabas streamando en tu canal, pero me dijeron que estuviste con Canecro y Razor jugando al Dead by Daylight o algo así, que bueno, Sí. te pueden ver también por ahí, así que seguir al chaval que se lo merece evidentemente. Y nada más, que si os ha gustado la entrevista, recordad suscribiros al canal y compartirla para que llegue a más gente. Y listo, que muchas gracias por verla y tengáis una fantástica semana. Chao, chao. De estar escuchando este mensaje significa que te has visto todo el vídeo, así que te lo agradezco una barbaridad por apoyar el contenido y si quieres seguir apoyándolo puedes hacerlo suscribiéndote, que te va a salir por aquí un iconito para que lo hagas, y si quieres ver más vídeos de este tipo porque te han gustado, más allá de dejar el like, la campanita y demás que siempre ayuda, tienes aquí un par más para que puedas seguir viéndolo. Nada más, espero te haya gustado y nos vemos en otra ocasión.